Esta vez, exploraremos las acciones que las personas inteligentes llevan a cabo en silencio. Comprenderás por qué. El silencio puede ser una estrategia valiosa en ciertas situaciones, ya que en ocasiones, exponerse puede acarrear más pérdidas que ganancias. Sin perder más tiempo, empecemos con el primer punto. Las personas inteligentes se enfocan en resolver sus problemas en lugar de quejarse de ellos. Este enfoque en la resolución de problemas y una actitud resiliente se encuentra respaldado por la filosofía estoica. Los estoicos nos enseñan a abrazar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. La queja constante, por otro lado, es una actitud poco atractiva. Imagina esto. Quejarse implica hablar y hablar, lo que crea un ambiente de pesimismo en tu mente. Al final del día, no se resuelve nada. Además, cuando te quejas constantemente ante los demás, puedes alejarlos. En otras palabras, podrían percibirte como alguien negativo y, sin darte cuenta, atraerás la negatividad hacia ti. Además, gastarás energía valiosa en palabras inútiles. Por eso, las personas inteligentes optan por no perder su tiempo en estas actitudes mediocres. Una persona inteligente aborda los problemas de manera analítica, busca soluciones y se esfuerza por resolverlos. Esto se debe a que cada intento lleva consigo la posibilidad de obtener un resultado positivo. Además, cuanto más te enfrentas a diversos desafíos, más experiencia acumulas, lo que te facilita encontrar soluciones en la vida. Si deseas ahorrar tiempo y garantizar eficiencia en tu vida, es momento de pasar a la acción en lugar de quejarte. Pasemos al segundo punto. Las personas inteligentes observan y aprenden de los errores de los demás. Esta habilidad se alinea con la filosofía estoica de la mejora constante. A menudo, nos encontramos con individuos que disfrutan señalando los errores de los demás, pero este enfoque puede generar conflictos y malentendidos. En lugar de corregir de forma directa, es más beneficioso notar los errores de las personas, aprender de ellos y, en lugar de señalar, guardar silencio. Este enfoque tiene varias ventajas. En primer lugar, no molesta a la persona, ya que no todos reaccionan bien ante la corrección o la crítica. Muchos pueden resistirse a admitir un error, incluso si saben que están equivocados, simplemente para no dar la razón a otro. Por lo tanto, es más sabio aprender de los errores ajenos en silencio, en lugar de gastar tiempo y energía en discusiones infructuosas. El tercer punto nos dice que las personas inteligentes llevan a cabo sus planes. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, enseñaron que debemos comprometernos con nuestras acciones en el momento presente, en lugar de esperar condiciones ideales. Es importante destacar que la inteligencia no se aferra a la idea de que siempre existe un momento perfecto o el tiempo adecuado para actuar. Por supuesto, hay situaciones en las que es sabio esperar, como no retirar la comida del fuego antes de que esté lista o no acelerar el auto cuando el semáforo está en rojo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, debes comenzar a poner en práctica tus planes, sin importar lo que sean. De lo contrario, te quedarás en el mismo lugar y vivirás una vida de mediocridad por no aprovechar tu tiempo. Las personas inteligentes no esperan eternamente la oportunidad perfecta. Trabajan con lo que tienen y se adaptan a las dificultades que surgen en el camino. Reconocen que, a través de las responsabilidades y desafíos de la vida, se adquiere experiencia y madurez. A veces, el sufrimiento es parte del proceso de aprendizaje y fortalecimiento necesario para enfrentar futuras presiones. En resumen, si deseas que algo funcione, comienza a actuar en lugar de esperar indefinidamente y terminar sin disfrutar de los frutos de tus esfuerzos. El cuarto punto nos habla sobre cómo las personas inteligentes identifican y se alejan de las malas influencias. Este enfoque se alinea con el principio estoico de cultivar virtudes y evitar vicios. Es esencial comprender que enfrentar abiertamente a alguien con una actitud negativa o indeseable en un entorno social rara vez es una estrategia efectiva. Por ejemplo, si te encuentras en un entorno donde sabes que alguien es una mala influencia, alguien que carece de control emocional y crea conflictos con quienes lo rodean, perturbando la paz de los demás, enfrentarlo directamente suele tener consecuencias negativas.
Las personas sin carácter a menudo disfrutan perturbar la paz y la tranquilidad de los demás, y en nuestra sociedad, a veces, una simple palabra puede desencadenar situaciones desagradables, como lo vemos a menudo en las noticias con peleas en bares o incidentes de tráfico. Por lo tanto, cuando identifiques a alguien como una mala influencia en tu entorno, la sabia decisión es alejarte de esa persona y enfocarte en tus propios objetivos y responsabilidades sin exponerte ni involucrarte con individuos de esa índole. Este enfoque se centra en cuidar de uno mismo y en mantener un entorno positivo y armonioso, lo cual es coherente con la filosofía estoica de buscar la virtud y evitar las influencias negativas. El quinto punto se refiere a la importancia de la forma en que las personas te miran, y cómo esta habilidad para observar las microexpresiones y el lenguaje no verbal se relaciona con la actitud estoica de prestar atención a los detalles sutiles. La mirada de una persona puede revelar mucho más que las palabras que salen de su boca. Es, de hecho, la forma más comunicativa de interacción que alguien puede tener. Si alguien te cuenta una gran noticia, pero su mirada parece triste, es probable que la noticia no sea tan buena como parece. Del mismo modo, si alguien dice que se alegra de tus éxitos, pero su mirada refleja desánimo, es probable que nunca haya apoyado sinceramente tus logros. En resumen, los ojos son sinceros, incluso cuando las palabras no lo son. Por lo tanto, es fundamental prestar atención tanto a la mirada de las personas como a cómo evitan el contacto visual mientras hablan. Si alguien afirma confiar en ti, pero evita mirarte a los ojos, es posible que esa confianza no sea genuina. Esta observación silenciosa de las miradas y gestos de los demás puede proporcionar información crucial para comprender la verdad detrás de una situación. Es una herramienta poderosa para descifrar lo que las personas intentan ocultar. El sexto punto resalta la importancia de recopilar información valiosa y cómo esta idea se relaciona con la filosofía estoica de la autodisciplina y la moderación. La noción de que la información es un tesoro valioso y debe manejarse con precaución se ajusta bien a la filosofía estoica. Uno de los peores errores que puedes cometer es revelar información a personas no autorizadas. Por ejemplo, si eres un empresario y recibes información útil de un contacto en otra empresa que beneficia tu negocio, compartir esta información con otros empresarios podría exponerla a ser utilizada por otros, incluso si no es con la intención de perjudicarte, sino simplemente porque saben que les sería útil. Compartir la fuente de tu información es un error, ya que la información es el tesoro más valioso de una mente. No se debe entregar el mapa del tesoro tan fácilmente. En la era de la información en la que vivimos, la información es equivalente a un oro puro. Proporciona seguridad, te ayuda a discernir en quién puedes confiar y en quién no, y, lo más importante, te guía en la toma de decisiones, mostrándote la dirección correcta y las que debes evitar. Por lo tanto, la sabiduría radica en recopilar información de manera discreta y nunca revelar la cantidad de información que posees. Mantener cierto grado de secreto es esencial para que otros no comprendan por qué siempre tomas decisiones acertadas. El séptimo punto nos habla sobre la importancia de analizar nuestros pensamientos y separar lo constructivo de lo destructivo, una práctica que se alinea con el enfoque estoico de dominar nuestras propias reacciones. Todos tenemos innumerables pensamientos a lo largo del día, y las experiencias cotidianas influyen en nuestra forma de pensar. Imaginemos un ejemplo. Si enfrentaste situaciones estresantes al comienzo del día, es probable que aún tengas pensamientos de frustración o desánimo cuando llegue la hora de acostarte. Por esta razón, es esencial hacer un ejercicio diario de limpieza de nuestra conciencia en un espacio tranquilo. Este ejercicio implica analizar nuestros pensamientos y emociones, separando lo constructivo de lo destructivo. Si te encuentras pensando en hacer daño o atacar a alguien, es fundamental descartar inmediatamente ese pensamiento y buscar una solución más constructiva o considerar cómo evitar que esa persona te afecte negativamente. Si tiendes a exagerar lo negativo que te ha sucedido recientemente, busca maneras de encontrar soluciones o identificar cosas que te hagan sentir satisfecho o feliz. Además, si tus pensamientos suelen estar cargados de ira u odio, trabaja en resolver esas emociones y pensamientos hasta el punto de eliminarlos si es posible. Permitir que pensamientos destructivos se acumulen en tu mente es como dejar que la sociedad se apodere de tu casa,
eventualmente, la negatividad se expandirá tanto que te encontrarás viviendo en un lugar insalubre. De manera similar, si llenas tu mente con pensamientos destructivos de manera constante, es probable que llegue un momento en que tu mente no pueda soportar la carga y puedas perder la razón. Por tanto, el análisis constante y la gestión de nuestros pensamientos son fundamentales para mantener una mente equilibrada y saludable. El octavo punto nos habla sobre la importancia de prestar atención a las intenciones de las personas en silencio, y cómo esta práctica se relaciona con el principio estoico de discernir entre lo que está dentro y fuera de nuestro control. Imagina esta situación: una persona que siempre te ha tratado con indiferencia de repente se muestra amable y emocionada contigo después de que consigues un excelente trabajo en una empresa muy deseada. ¿Por qué crees que esta persona ha cambiado de actitud tan repentinamente? La respuesta podría estar en que ahora quiere aprovechar tu posición para obtener un trabajo en esa misma empresa y está tratando de crear un vínculo contigo para ver si puedes ayudarla a conseguirlo. Este ejemplo nos muestra la importancia de ser inteligente y cauteloso cuando se trata de personas que, de la nada, se muestran más simpáticas de lo habitual. Algunos individuos ocultan sus verdaderas intenciones detrás de una apariencia amable. Por lo tanto, es fundamental estar alerta y notar estos acercamientos repentinos, ya que una sonrisa puede enmascarar un interés oscuro. En resumen, al adoptar los principios del estoicismo en nuestra vida diaria, cultivamos una mentalidad basada en la autodisciplina, la serenidad y la mejora constante. Estas lecciones estoicas nos instan a resolver problemas con determinación, a discernir las verdaderas intenciones de los demás y a vivir con sabiduría y virtud en un mundo en constante cambio. Espero que estos consejos te hayan sido útiles y te hayan inspirado a seguir tu camino de desarrollo personal. Recuerda que cada pequeño paso cuenta en tu proceso de crecimiento.